¿Qué tal? Muy buen día. Tengan todas y todos ustedes. Los saluda como siempre Lidia Campos, dándole la más cordial bienvenida a su programa Todos Somos Noticia, que transmite todos los viernes a las 10 de la mañana por el 99.1 de FM, 1050 de AM, 108 de Megacable y por nuestras plataformas de ejecutivos y noticias que están en Facebook, Instagram y TikTok. Le doy la más cordial bienvenida a mi compañero de programa, Raimundo León. ¿Qué tal? Buenos días. Saludando a todos nuestros auditores de Cabo San Lucas hasta Guerrero Negro. Y bien, el día de hoy les tenemos un programa muy interesante sobre el tema de la Secretaría General de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y para eso invitamos a la doctora Alba Eritrea Gámez Vázquez, quien es profesora investigadora del Departamento de Economía, galardonada por el Congreso del Estado con la medalla Dionisia Villalario por su trayectoria. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muy gentiles. Muy buen día. Y bien, pues vamos iniciando con nuestra primera pregunta. ¿Cuál es el panorama económico de México en la etapa final del sexenio de AMLO? Esa es una pregunta muy grande y muy amplia que amerita quizá muchos más programas si lo que se quiere es una profundidad mayor. Pero en términos generales es un muy buen panorama. Ustedes habrán ya conocido las noticias anunciadas recientemente de que la economía mexicana, medida por su Producto Interno Bruto, a nivel mundial pasó al 12º nivel. Implica 4 niveles mejores, digamos, más adelantados que en años previos. Y aunque siempre el posicionamiento de un país en el concierto internacional tiene que verse en términos relativos, desde luego, ¿no? Porque no solo depende de las capacidades propias, sino también del propio comportamiento de la economía mundial y de otros países en lo individual. Esto refleja una recuperación muy relevante de la economía que incluso en nuestro estado se está viendo, sobre todo considerando el terrible retroceso que hubo no solo en la economía mundial, sino desde luego también en la nuestra, de un menos 8% en el 2020. Entonces, el que ahora tengamos una proyección mejor con lo que se llaman los fundamentales macroeconómicos, es decir, esos elementos agregados que de alguna manera dan una radiografía de la situación económica del país, pues muestra que estamos, digamos, en una situación no de tanta preocupación, aunque, como dijo Niels Bohr, el físico predecir es muy difícil, especialmente el futuro, pero ahorita todo parece que está relativamente bien. Bien, hablando de... Es que en cada sexenio en este país, en México, pues siempre hemos vivido esta incertidumbre, ¿no?, que da la economía, no solamente por los aspectos de carácter interno, sino también externo, ¿no? Los bloques económicos a nivel internacional pues están moviendo y pues obviamente eso impacta en el país, además de las políticas públicas que se están implementando. Y hablando de estas políticas públicas, cuando llegó López Obrador a la presidencia, todos pensamos que pues obviamente teníamos la duda de cómo iba a ser conducida la economía tratándose de un gobierno de izquierda, ¿no? Hemos visto que realmente pues no ha sido, aunque se han estatizado algunas cosas, no todo ha sido así, ¿no? Acaba de suceder con la salina de Guerrero Negro, por ejemplo, aquí en Baja California Sur. Pero aquí la pregunta es, por ejemplo, las grandes obras, doctora, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, el tren transísmico, ¿cómo impactan en la economía del país? Tenía tiempo que no teníamos grandes obras generando tanto empleo, ¿no? Y no sé si sea lo mejor que continúen estas grandes obras, no solamente para el sur, sino también para el norte del estado, del país. Uh-huh. La inversión en infraestructura productiva es fundamental para garantizar en el largo plazo el crecimiento económico de todo país, y yo diría más que el mero crecimiento económico, que ese se puede tener sin bienestar, asegurando además que haya una política de desarrollo social que permita la distribución más equitativa de la riqueza generada por quienes participan en los procesos de producción nacional. En la teoría económica, una recomendación fundamental, sobre todo cuando hay un proceso de crisis, es la inversión pública, es realizar evidentemente inversión privada también, pero inversión pública. Cuando hay una crisis, comprensiblemente o por algo que todos podemos entender, el sector privado se repliega.
por la aversión al riesgo, porque no tiene certidumbre de si la inversión va a redituar, etcétera. Entonces los estados, los gobiernos invierten en esta infraestructura. En México tenemos una historia también conocida, me parece, de una desigual distribución de la inversión pública en infraestructura en el país. El sur de México tradicionalmente no había sido sede de estos grandes proyectos de infraestructura y esta se concentra en el centro y en el norte, privada desde luego mucha también. Yo creo que es necesaria una conversación también más adicional para decir que están bien o están mal, porque, y está muy bien, se ha politizado el tema de si la inversión en esas obras en particular, pero hay muchas otras. Por ejemplo, en el norte de México se está haciendo una inversión extraordinaria para crear plantas generadoras de energía eléctrica, solar y de ciclo combinado. Es decir, que permiten resguardar y que eventualmente va a conectar por fin a la península de Baja California con el macizo continental, aunque me parece que no va a llegar a Baja California Sur aún, sino a la parte de Baja California nada más. Pero esta es otra enorme inversión que se está realizando en el norte en un área estratégica y se están haciendo otras en términos también de agua. Pero estas tres que se consideran incluso por el propio presidente como inversiones insignia tienen ese efecto inmediato que usted señala. La generación de empleos. Cuando hay una época de crisis, las personas no tienen empleo. Tener empleo es fundamental para poder tener un ingreso, para no solo sobrevivir, sino tener una manera digna, ¿no?, de realizar la vida y la de las familias. Y en ese sentido, no solo por esas obras, pero en términos generales, por ejemplo, el año pasado se crearon casi 1.200.000 empleos nuevos en México, lo cual posiciona al país en un muy buen estado respecto a las cifras de desempleo, incluso en comparación con otros países. Si el dinero dedicado a esas obras hubiera estado mejor empleado en otras obras o en paquetes de rescate o en otra cosa, eso es más contencioso, pero insisto, sobre todo en economía no podemos dar respuestas simplistas, hay que analizar el impacto tanto local, que lo ha habido, como desde luego nacional, ¿no?, el tamaño de la inversión. Y desde luego esto no significa que no se haya hecho inversión en otras obras o en otros sectores como salud o educación. Yo soy testigo en el caso de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, que hemos tenido acceso afortunadamente a inversión que nos ha permitido crecer en todos los municipios de Baja California Sur. Bien, doctora Alba, ¿son sostenibles estos grandes programas como las becas y las pensiones? Justamente, y como es obligación, la Secretaría de Hacienda entregó en septiembre pasado su paquete económico para este año, que fue aprobado por el Congreso, y de hecho este año también entregó ya los criterios generales de política económica para el 2025. Y aunque es la visión de Hacienda, y alguien diría, pues tiene sesgo, esta es compartida por organismos internacionales respecto, por ejemplo, a las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto que habrá este año y el próximo, que van decreciendo, debo decir, porque también están decreciendo las de la economía mundial y la de las grandes potencias, incluso en América Latina. Pero en este paquete y en el presupuesto para este año se habla de una deuda pública de menos del 47%, 48%, una cosa así de deuda. No, 47% de deuda como parte del Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que debemos casi la mitad de lo que producimos. Pero si ustedes comparan con que Estados Unidos debe el 126% de lo que produce en un año, pues se ponen en perspectiva estas cifras, ¿no? Tener alrededor del 50% del PIB como porcentaje de deuda no es una mala cifra, es una cifra manejable. Y como en todo, no se trata de no deber, sino de poder pagar. Y cuando el dinero se invierte, insisto, en infraestructura productiva o en capacidades nacionales como programas de bienestar, etcétera, pues no debería haber problemas si tenemos estos fundamentales macroeconómicos que les comentaba
niveles de inversión que son altísimos. México está en las economías del mundo que más recibe inversión extranjera y la reinvierte. Escuchaba que algo así como el 75% por lo menos de los rendimientos son reinvertidos en México, que es una cifra extraordinaria, y esto habla de un clima de confianza en la economía. Tenemos el dato, ¿no?, de que el peso no solo no se ha depreciado, sino que se ha apreciado muchísimo a 16.5 pesos por dólar, que es una cifra histórica desde hace muchos años, ¿no?, previos sin duda a la pandemia. Entonces, en este conjunto de indicadores, y esto no quiere decir que todo esté bien y que todas las decisiones tengan el mismo impacto positivo en todos lados, porque sin duda hay efectos negativos también en varios sitios, muestra, o por lo menos nada parece indicar que o que vayamos a tener una gran crisis o que no se pueda sostener el gasto del gobierno. Que otro elemento interesante también es que se ha reducido el déficit presupuestal. Hablaban de un 17%, entonces el gobierno está ahorrando o no está gastando tanto en algunos ámbitos, y en términos de bienestar social se hablaba de un incremento del 12%, 14%, algo así para el bienestar social. Entonces yo confiaría en que por lo menos este año no, desde luego no se cancelen los programas de desarrollo social, ¿no?, que se tienen. Bien, doctora, vamos a ir a nuestro primer corte y vamos a seguir platicando con usted sobre todos estos movimientos económicos a nivel mundial y un tema que es bien interesante, que es la relocalización de las inversiones a nivel internacional. México parece ser que es un extraordinario mercado para muchas inversiones mundiales y por ahí va, incluso se habla de desplazar en muchos de estos aspectos a China. Regresamos en un momento. No te quedes. En la pantalla y al aire, 40 de conexión, 30 años de emociones. Canal 8 y la radio de Subcalifornia, las señales que nos unen.
Bien, aquí ya estamos de regreso en el programa Todos Somos Noticia y pues nos quedamos con esta pregunta, doctora, relacionada con estas relocalización de inversiones a nivel mundial y pues obviamente México es un muy atractivo para estas inversiones internacionales de empresas muy muy importantes, ¿no? Incluso pues hablamos ahora con lo de Tesla, ¿no? De acá en Monterrey, pero en Tijuana también se habla. Y pues yo no sé si en un momento dado, pues acá en Baja California Sur nos toca algo, ¿no? Si tenemos condiciones para recibir ese tipo de inversiones importantes, automotrices de otra naturaleza. Pues sin duda la geografía tiene un rol fundamental en cuáles son las posibilidades de orientación y de crecimiento económico de cualquier región. Justamente el hecho de que Baja California Sur esté aislada relativamente del resto del país y que esté entre mares, entre un océano y un mar, le ha dado esta ventaja en el mercado turístico internacional que no tienen otras regiones de México incluso. Pero también, desde luego, la situación geográfica y la aridez que nos caracteriza, pues han sido una explicación o explicaciones de por qué Baja California Sur ha mantenido una economía pues pequeña en el contexto internacional. Desde que yo estaba estudiando era de alrededor del 0.6, 0.7, jugaba del Producto Interno Bruto de México, es decir, no llegamos al 1% de la generación de riqueza nacional medida como se mide ahora, ¿no? Porque también podríamos decir que muchas empresas están localizadas sus matrices en otras entidades y por lo tanto no se cuantifica su aportación dentro de la economía local suficientemente o estatal suficientemente. Pero el tipo de procesos productivos que el nearshoring o la relocalización generan, el tipo de procesos productivos están más orientados al tema industrial. Y esto significa que Baja California Sur tendría que tener una infraestructura específica, no solo de producción, sino también de acceso, de transportación de toda esa producción hacia el exterior, Estados Unidos fundamentalmente. Sin embargo, hay otro tipo de beneficios inmediatos, y yo no estoy diciendo que no se pueda hacer esa inversión, tendría que contemplarse, aunque insisto, el agua es un grave problema, ya no es tanto el traslado, sino también los recursos con los que se cuenta. Tenemos una población pequeña, grandes espacios de tierra no habitados, es difícil el acceso, caro el acceso en muchos casos, pero eso mismo es otra ventaja porque toda la gente incluso extranjera, que vendrá a laborar en estas empresas reubicadas en la frontera norte, pues también tendrá que descansar, tendrá que hacer actividades turísticas, podrá hacer algún otro tipo de adquisición que Baja California Sur le puede ofrecer. Entonces es un mercado que se nos ha acercado sin tener que ir necesariamente a hacer grandes campañas de promoción a China o grandes campañas de promoción a Asia en general o a algunos otros lugares, ¿no? Ya vienen acá y entonces están más cerca. Quizá el asunto es cómo administrar ese tipo de orientación que estamos teniendo, porque pues el turismo es un sector extraordinariamente dinámico, generador de mucho empleo, pero también de muchas presiones ambientales. E insisto, el agua, no solo para Baja California Sur, sino en todo México, es un tema que debemos atender con mucha prioridad, me parece, y rapidez. Bien, doctora, entonces podemos decir que tiene Baja California Sur condiciones para recibir inversiones diferentes al turismo. Yo creo que sí. De hecho, ustedes conocen que Baja California Sur tiene en economía se dice capital humano, pero eso es a veces poner al nivel de los billetes y el dinero a las personas. Digamos, tenemos mucho talento, mucha población comparativamente con el resto, dedicada y trabajando en temas relacionados, por ejemplo, con la conservación o con la investigación aplicada y básica,
que podría dar lugar a una idea que se mencionó hace ya varios años y que incluso dio cabida a una agenda estatal que tenía que ver con procesos de tecnología, de ciencia y tecnología. Es decir, si no tenemos las condiciones para que se establezcan grandes industrias, pues ¿por qué no hacer grandes centros de desarrollo científico y tecnológico aquí, aprovechando las condiciones extraordinarias o ser sede de científicos del mundo que pudieran entonces impulsar procesos de innovación y también de mejora, ¿no?, sustantiva para resolver los problemas nacionales. Esa es un área que a lo mejor no se ha explorado suficientemente y que también podría funcionar. El otro es, si bien tenemos procesos agrícolas, porque la producción de alimentos es fundamental, ese es otro gran problema, ¿no? Cómo abastecernos de alimentos, pues quizá habría que repensar la manera en cómo se está llevando el modelo agrícola de exportación, en favor de algún otro que tenga que ver más con los procesos intelectuales, no tanto con la extracción de recursos escasos. Bien, y el turismo lleva presiones obviamente sobre los aspectos ambientales, ¿no? El agua, también obviamente se requiere de energía, que aquí nos hace falta todavía, pero también ejerce presión de carácter social, ¿no? Es decir, se convierten en polos de atracción para miles de connacionales, incluso ahora para extranjeros, ¿no? Y evidentemente pues eso genera también una desigualdad, rezagos de carácter social, infraestructura. Vemos, pues sí, por ejemplo, Los Cabos, ¿no? Es muy claro ver el corredor turístico impresionante con edificios y demás, pero por el otro lado vemos cinturones prácticamente de miseria, ¿no? Entonces hablamos de un municipio rico, pero muy desigual. Entonces, ¿cómo empatar esta situación, doctora, que realmente el crecimiento económico se convierta en desarrollo social? Esa es una pregunta que nos hacemos muy recurrentemente. Yo estoy segura que también las personas en el sector público se la hacen, e incluso, ¿por qué no decirlo, en el sector privado? Porque un crecimiento de la naturaleza que se está dando en la zona cabeña es incómodo, por decirlo menos, sino inmanejable en muchos aspectos. Tan solo el tráfico, ¿no? El tiempo que las personas ya dedican para llegar a sus empleos, etcétera. Un trabajador puede tardar hasta 2 horas, 3 horas para llegar a su trabajo, y entran temprano, salen muy tarde, o tienen 2 empleos. Es verdaderamente muy oprobioso en términos de la calidad de vida a veces tener este tipo de crecimiento económico. Esa pregunta que usted hace es también muy difícil de resolver, y no porque no haya soluciones, sino porque, como todo en economía, pues los impactos de lo que se decida no van a ser similares ni aceptables para todos por igual. Entonces, una postura que se tome, pues va a beneficiar a algunas personas y sectores y no a otras, y dependiendo también de cuál es el poder relativo de negociación de esos grupos sociales, pues se va a ir conformando el modelo, ¿no?, que se esté teniendo. Pero a mí me parece que no sería conveniente ni para Baja California Sur, ni para la propia región cabeña, ni para el negocio turístico, mantener ritmos de crecimiento sin efectivamente también estarlos acompañando, de crecimiento económico, sin estarles acompañando de un proceso de planeación urbana, y también no porque sea dar como dádiva, sino un proceso de planeación urbana que asegure que la gente tenga espacios dignos y seguros para vivir y desempeñarse mejor. En Baja California Sur, en términos de productividad, está por abajo de la media nacional, por unos cuantos pesos, digamos, ¿no? Alrededor de 200 pesos por hora, y en México es más que esa cantidad. Pero eso también, yo creo, tiene que ver no con la calidad del trabajo, sino con todo lo que va asociado a esto, y que impacta desde luego en el ámbito de la producción, pero también de la vida familiar y de la vida social. Entonces, en Los Cabos hay mucha inversión
pública, en urbanización, en vivienda, el ritmo de crecimiento también desborda las posibilidades de atención. Escuchaba que hay 900 habitaciones nuevas el año pasado que se añaden a las 28,000 y cacho que tenemos ahora, ¿no? Para cada habitación hay una proporción de trabajadoras, trabajadores, más sus familias, más todos estos otros pues negocios o cosas que también demandan más gente, ¿no? No solo es las personas que trabajan para el turismo, sino qué van a comer, qué van a vestir, dónde se van a divertir, si es que tienen tiempo para ello, etcétera, qué agua se les va a suministrar, qué electricidad, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una cuestión de justicia social, que se aseguren procesos de crecimiento más armónicos, y aquí esto necesariamente, en mi opinión, tiene que pasar no solo por la inversión pública, sino también por la inversión privada que está detonando esta migración extraordinaria. En el 2020 el censo arrojó menos de 800,000 habitantes, casi 800,000 habitantes. Ahora el dato para este año es de casi 870,000 habitantes, en 4 años 70,000 personas, lo que habla de que el Estado se está recuperando, está siendo más dinámico, ¿no? Y eso, insisto, en cierta parte es positiva, pero por otra parte conlleva una serie de retos que yo no sé si estamos atendiendo adecuadamente y con la prontitud que se requiere. Muy bien. Doctora, vamos a ir a un nuevo corte y a seguir platicando acerca de las perspectivas económicas y sociales de Baja California Sur. Regresamos en un momento. Todos somos noticias. No te quedes fuera. En la pantalla y al aire, 40 de conexión, 30 años de emociones. Canal 8 y la radio de Subcalifornia, las señales que nos unen.
Bien, aquí ya estamos de regreso en el programa Todos Somos Noticia. Estamos platicando con la doctora Alba Eritrea Gámez Vázquez, secretaria general de la Universidad Autónoma de Baja California. Soy profesora investigadora del Departamento de Economía y galardonada también con esta medalla que da el Congreso del Estado Dionisia Villarino por trayectoria académica. Sí. Felicidades, doctora. Muchas gracias. Ya Y pues pasaron seguimos unos años, platicando pero sí. acerca de estos temas, ¿no? Sí, hablábamos ahorita en el corte sobre la desigualdad y qué tan grave es este problema social en Baja California Sur, doctora. Esto de nuevo, y perdón, pero todo se tiene que poner en términos relativos. Adelante, ¿Comparado con quién? Pues comparado con el resto de México, Baja California Sur se ha destacado por ser una entidad con una mejor calidad de vida y condiciones de vida en términos generales. Desde luego que si se enfoca uno a ver a aquellas personas que integran ese 17 y cacho % de la población que no disfruta de estos indicadores de progreso social, se llama, pues es dramático, ¿no? Es muy terrible. Y comentábamos también, esto se ve, por ejemplo, en los cinturones periféricos, no solo de San José o Cabo San Lucas, sino también aquí de La Paz, ya más que antes. Sí, entonces, bastante. En términos comparativos, Baja California Sur es una entidad que pinta bien en términos de bienestar social, comparados con el resto del país. Pero como decía un colega, pues eso es una, porque estamos súper bien, o dos, porque hay otros peores, ¿no? Y es una combinación de los dos. Baja California Sur ocupa el lugar 5º de todas las 32 entidades de México en el índice de progreso social, es decir, está bien, el índice es de 72.1. El país tiene un indicador de 65.6, es decir, Baja California Sur está muy por encima del promedio nacional en este indicador que mide diferentes características, entre ellas las que comentábamos, acceso a agua y saneamiento y vivienda, que son dos de los aspectos en los que Baja California Sur tiene, dirían economistas, áreas de oportunidad o en sentido plano, problemas. Entonces, Baja California Sur tiene también condiciones mucho mejores que el resto de México en términos, por ejemplo, de pobreza, de ingresos, que es si una persona tiene suficiente recurso económico para pagar sus necesidades básicas, ¿no? Baja California Sur tiene también son como 18% de su población en esta condición, que es poca con relación al resto del país, que casi la duplica, digamos, ¿no? Pero sin duda habría de nuevo que esto matizarlo en términos de regiones, en términos de localidades incluso, no solo de municipios, porque toda Baja California Sur tiene niveles muy bajos de marginación social, pero cuando ustedes van ya a ver el detalle, insisto de nuevo, por ejemplo en Los Cabos, en estos asentamientos que comentábamos, pues ahí es evidente que no se cumple con esta media estatal. Entonces, ¿qué vamos a hacer respecto a eso? Para que no solo no se siga reproduciendo en una tendencia que viene desde los 80s, sino que se revierta y las personas que viven en condiciones no adecuadas de vivienda, de acceso a alimentos sanos, o transporte o agua y saneamiento, pues lo tengan. Ese es un reto muy, muy relevante. Sí, porque entonces sí podríamos decir que sí hay salida para todo esto, porque si algo le falta al Estado, pues es agua, energía y vivienda, con sus servicios para los trabajadores. Parte de identificar el problema es que esa es una metodología también de presupuesto basado en resultados. Usted identifica el problema, luego lo pone en modo positivo y esa es la solución, ¿no? Entonces, si tenemos un problema de mala vivienda o mal acceso a vivienda, una solución sea, pues hay que construir vivienda, ¿no? Desde luego eso está pues alineado a otra serie de elementos. ¿Quién va a pagar por la vivienda? ¿Qué tipo de vivienda? ¿En dónde se va a ubicar la vivienda? ¿Qué relación se va a tener con propietarios del suelo donde se va a ubicar la vivienda? ¿Quién la va a recibir a qué precio? ¿Con qué se va a financiar esa vivienda? Es decir, no es tan sencillo como decir que haya más vivienda o que haya más agua. En el caso del agua, la gente no tiene agua, no tiene drenaje. Esto es un derecho humano fundamental y se ha normalizado que no la tengan.
incluso tandeos, ¿no? Que igual el tandeo puede ser siempre que siempre haya agua en la casa, porque se tenga un espacio limpio, ¿no?, para almacenarla. Pero el problema es, bueno, no es a veces un tanto, y esto es más profundo que solo decir que haya más agua porque tenemos mucho mar y la vamos a desalinizar. El asunto es el agua que ya existe. ¿Por qué no alcanza el agua que ya existe? ¿Quién está usando el agua? ¿Para qué se está usando el agua? Y lo mismo pasa con la energía. ¿Cuánta más energía necesitamos? Pues siempre es más. Pero ¿qué significa tener más energía? ¿Cuánta energía más se requiere para qué? ¿Estamos usando la energía sosteniblemente? ¿Quién paga los costos de la generación de la energía o del agua, que son muchos y no solo radicados en la localidad donde esté la industria o la planta, ¿no?, sino a nivel humanidad, porque hay más emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera? Entonces, esto al final no tiene que ver con un problema particular, sino con el modelo que se está estableciendo y se está promoviendo y se está ampliando. Desde luego, y dice mi hermano que para toda solución hay un problema, ¿verdad? Sí, el asunto es que necesitamos crecimiento para poder distribuir, porque también decía mi abuela, da más el duro que el desnudo. Si no hay recurso que distribuir, pues no hay distribución. El punto es qué tipo de modelo de crecimiento o de desarrollo o de posdesarrollo, dirían algunos, necesitamos para asegurar que las personas tengan una vida digna, y eso incluye desde luego un ingreso adecuado para satisfacer sus necesidades, pero también tengan derecho al ocio, a la educación, al disfrute de la familia, a la responsabilización de lo que les compete como ciudadanas y ciudadanos. Y eso yo creo que es algo que también habría que preguntarle a las propias personas. Yo conozco a habitantes de algunos de estos asentamientos irregulares en Los Cabos que están muy felices del espacio que tienen, porque por primera vez tienen un espacio, porque por primera vez tienen acceso a cierto nivel de ingreso, aunque luego mucho se gaste en la comida, que es muy cara, o no tengan acceso a alimentos saludables, porque es más fácil comprar comida chatarra y llena más, etcétera. Pero ya tienen algo que no tenían ni hubieran soñado siquiera con poder tener en sus lugares de origen. Entonces, el tema de la desigualdad no es solo para Baja California Sur, y este es otro elemento importante. No solo es responsabilidad de Baja California Sur proveer de todo esto a una población creciente, sino es de todo el país. Y por eso es tan importante la vinculación de los diferentes niveles de gobierno. Pero también los californianos, me parece, debemos comprender y reconocer que todas estas personas vienen y aportan su fuerza de trabajo, su tiempo, su dolor para construir la Sudcalifornia que también nos gusta ver, ¿no? La que tiene estos espacios lindos, con vistas bonitas, que tiene más carreteras, que tiene más electricidad, etcétera. Que por cierto, hace rato que comentaba sobre qué otras industrias se podrían hacer, pues Baja California Sur tiene mucho sol, decían, pues en lugar, y eso pasa en Comondú, ¿no? Hacer granjas solares. Todo tiene un problema añadido, pero bueno, esa podría ser a lo mejor asumiendo que haya manera de conducir adecuadamente, y eso implica estar conectados con el macizo, todo el flujo de energía que se genere, y que todas estas plantas de la relocalización van a demandar aparte de nosotros mismos. Entonces, sin duda, si fuera fácil ya se hubiera resuelto el problema, no lo es, pero sí es un asunto estructural que también nos llama a repensar nuestras maneras de vivir, de consumir, de demandar cosas con relación a no sé, quien me escuche o nos vea, que vivía aquí hace 30 años cuando yo era una jovencita, o hace 40 o 50, pues es otra Sudcalifornia, con ventajas y desventajas, pero todos estamos abonando a lo que ocurre en Los Cabos, no solo la gente que llega ahora o que está llegando, todos llegamos a Baja California Sur. Decía mi papá, los subcalifornianos somos los que llegaron antes y los que llegaron después, así nos dividimos, ¿no? Y siempre hay alguien que llega después, pero es un tema que nos compete a todos, es responsabilidad de todas y todos. Muy bien, vamos a ir a nuestro último corte, doctora, y vamos a
a darle salida al programa con algunas preguntas aquí interesantes que tienen que ver con la parte también política, ¿no? Regresamos en un momento. Todos somos noticia, todos tenemos una historia. En la pantalla y al aire, 40 de conexión, 30 años de emociones. Canal 8 y la radio de Subcalifornia, las señales que nos unen. Ya estamos de regreso aquí en el programa Todos Somos Noticias. Estamos platicando con la doctora Alba Eritrea Gámez Vázquez, secretaria general de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y economista, obviamente, de la máxima casa de estudios del Estado. Y pues estamos platicando acerca del tema político, ¿no? Pues es, yo digo, ya me adelanto, ¿no? Inevitable de que va a llegar, obviamente, una mujer a la presidencia de la República por primera ocasión, pues en 200 años de historia, ¿no? Entonces, obviamente la expectativa es enorme, obviamente en el sector femenino, pero también desde el punto de vista varonil, ¿no? Porque yo escucho, vamos a hacer política con mirada de mujer, con perspectiva de género, y yo quiero saber si esto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de un especialista como usted, doctora, ¿qué representa? Si realmente una mujer nos puede resolver las cosas de una manera diferente o llevar las políticas públicas de manera distinta. Yo creo que hay que ver de qué tipo de mujer se trata para ver, para empezar, si eso sería posible, porque hay muchos tipos de mujer. Ser mujer no necesariamente implica tener una agenda de género. Ahí está Margaret Thatcher, por ejemplo, y otras jefas de Estado.
aquí yo creo que hay que ver el programa que hay detrás. Si es una mujer quien está conduciendo, liderando ese programa, pues entonces en función de ese programa y de sus características, competencias, pues veremos si es capaz de lograrlo, ¿no? Aquí una pregunta interesante es ¿por qué nos sorprende tanto? Primero, ¿por qué apenas ahora se está dando una contienda? Porque ha habido mujeres antes candidatas a la presidencia de México, pero ¿por qué ahora se diría son competitivas? ¿Por qué ahora sí y antes no? ¿O por qué nos sorprende que una mujer llegue? ¿O por qué tendría que ser necesariamente diferente el enfoque de gobierno de una mujer que la de un varón? Y son buenas preguntas y tienen explicaciones desde la perspectiva feminista, por ejemplo, detrás hay alguien, y de la no feminista también, porque dirían no lo saben hacer, son muy emocionales, no tienen experiencia, y creo que no es el caso en términos de las dos contendientes, al menos ahora, y sin duda de una de ellas que ha sido jefa de no solo una de las entidades, sino la entidad más grande y más compleja de nuestro país, que es la Ciudad de México. Entonces yo creo que no se puede decir que no haya capacidad, ni intelectual ni de gobierno. Yo creo que aquí lo fundamental tiene que ver con qué agenda, insisto, se presenta, y la agenda de género es muy importante, más allá de la preferencia ideológica que alguien pueda tener o la formación cultural que alguien pueda tener, porque se trata de un tema de derechos humanos. Entonces, si una mujer ahora, reconociendo la desventaja que las mujeres como colectivo, no estoy hablando en términos individuales, sino como colectivo tienen en este país, y no solo en este país, sino en el mundo, reconociendo esa desventaja, adelanta políticas que puedan contribuir a mejorar su vida, la de todos los mexicanos, pero de las mexicanas que están en condiciones de vulnerabilidad, a mí me parece eso extraordinario, ¿no? Y debemos de todos hacerlo. Insisto, no por un asunto ideológico, sino porque es un tema de derechos humanos. Hay hombres y mujeres, muchos sufren en México de marginación, de violencia, de discriminación por muchas condiciones, pero como colectivo hay estadísticas, las mujeres lo sufren aún más. Insisto, todo es relativo y habría que ver por qué sector, por qué región, por qué temporalidad, etcétera. Aunque hay un avance importante en el posicionamiento de las mujeres como colectivos, por ejemplo, en el sector educativo, nuestra universidad tiene más estudiantes mujeres que varones, más estudiantes mujeres en posgrado que varones, pero también Baja California Sur es inusual. Pero en términos de acceso al mercado de trabajo, por ejemplo, cuando una mujer está en la posibilidad de crecer profesionalmente, es cuando generalmente también está en la posición biológica de tener hijos, y el hecho de tener esta situación en su vida, de atender a la familia, de hacer esta doble jornada, ¿no? de la casa y el trabajo, o una tercera de los cuidados, generalmente evita que tenga proyecciones de crecimiento en su vida profesional, o incluso que se salga del mercado de trabajo de tiempo completo para tener esquemas más flexibles y poder cumplir con esos roles que se asume le competen a ella fundamentalmente. Entonces, si podemos conseguir esquemas de cuidados más repartidos, más justos entre quienes integran las familias, y si el Estado puede abonar a ello y lo hace, a mí me parece algo positivo. Doctora, también muy importante también preguntarle si es posible la educación superior y la salud gratuita como se ha venido planteando. Pues no solo es posible, ya está en la ley. En el caso de la educación superior, estamos esperando que se integre el fideicomiso del cual va a salir el recurso, porque como dice el doctor Dante Salgado, que la ley indique que la educación sea gratuita no significa que sea gratis. Entonces, el recurso, aunque es relativamente pequeño con relación al presupuesto, por ejemplo, de nuestra universidad, pues es muy importante para financiar esas actividades de mantenimiento, de pago de servicios, etcétera, que la universidad realiza. Y si esa aportación que hace nuestro estudiantado y sus familias con mucho esfuerzo, ¿no? Ahora ya no va a estar, el Estado, y así está en la ley, estaría pues resolviéndolo, ¿no?
subsanándolo. Todavía no llegamos a ese punto. Yo confío en que los próximos años, porque no debería ser de otra manera, el sector educativo y el de educación superior reciban más apoyo del que ahora están teniendo, y también los niveles anteriores, porque nosotros no podemos recibir a personas que no hayan concluido la prepa, que no tengan un certificado de preparatoria, y generalmente saliendo de la secundaria se da un proceso también de abandono escolar, y eso reduce las posibilidades pues de mayor cobertura, mayor absorción, mayor cobertura. Y si no tenemos suficientes personas educadas en el nivel superior, aunque en México ahora el número de ingenieras e ingenieros es más alto que antes, pues tampoco vamos a poder aprovechar las ventajas económicas que da una economía mundial que está en proceso de recuperación y en la que también Baja California Sur tiene un papel importante, ¿no? Como una región por años y años ligada a esos procesos de integración internacional. Bien, pues agradecerle, doctora, pues su presencia aquí en el programa de Todos Somos Noticia. Obviamente el tema económico da para varios programas, porque cada tema es toda una complicación, un desafío, y obviamente pues es multifactorial. Y agradecerle nuevamente, pues por aquí te vamos a invitar nuevamente para seguir hablando de temas. No, les agradezco a los dos y un saludo muy cordial a su audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Nos vemos el próximo viernes, pásela bonito. Hasta pronto. Todos somos noticia, periodismo con responsabilidad social. Los esperamos en la próxima emisión.